¿Son verdad las ofrendas humanas en las construcciones? Lo que hoy hablaremos es un hecho que mucha gente conoce, pero muy pocos se atreven a decirlo. Es uno de los misterios o leyendas urbanas que causan un miedo diferente, completamente aterrador, diría yo, ya que aunque tienen un contexto paranormal, los atroces hechos parecen muy reales. Eso es lo que nos atrajo a este video, el saber la verdad sobre las llamadas ofrendas humanas en las construcciones. Si no he sido muy claro, me gustaría que cierren los ojos e imaginen lo siguiente. En las grandes obras, se dice que para que el diablo permita que la construcción no se caiga, hay que darle ofrendas. En este caso, personas, que son arrojadas vivas al cemento de los cimientos de la construcción. Esta es una de las leyendas más crueles y aterradoras que han podido escuchar, y es que nadie podría estar a salvo de algo como esto. Pongan mucha atención en lo que les voy a contar, porque al final quizá podamos tratar de averiguar si esto puede ser real o falso. Es en las grandes obras como puentes, carreteras, túneles o presas, donde se dice que el mismísimo diablo se le presenta al encargado de la obra, para pedirle algo a cambio y permitirle que la construcción sea hecha sobre la extensión de la tierra que el Señor de las Tinieblas gobierna. Son vidas humanas las que el diablo reclama. Si se las dan, este conservará la construcción en pie y permitirá que el trabajo se logre sin contratiempos. Pero si no recibe el tributo, entonces constantemente la obra se caerá, o al ser finalizada, de alguna forma, será destruida. En el Génesis de la Biblia, leemos el capítulo donde Satanás, junto con su rebelión de ángeles, son expulsados del cielo y encadenados en la tierra. Es por eso que Lucifer se apropió de cada palmo de nuestro planeta. Algunas historias cuentan que a veces se ha rechazado la petición del diablo y entonces comienza la tragedia. Diversos accidentes en la obra cobran la vida de varios trabajadores. Muchos de ellos mueren precisamente como el diablo lo pide, enterrados vivos en el cemento de los cimientos. Algunas construcciones más pequeñas logran ser terminadas, pero son obras que parecen quedar malditas, ya que los accidentes comienzan a suceder y jamás paran. Muerte tras muerte en las llamadas curvas del diablo, espinazo del diablo, puentes del diablo, etc. El diablo nunca pierde y siempre obtiene las vidas reclamadas. Es por eso que algunos ingenieros aceptan el trato. Y es aquí donde viene lo aterrador, ya que estos encargados de las obras no quieren ofrendar a sus propios trabajadores. Y es entonces que se dice que comienzan a desaparecer las personas. Los primeros y más vulnerables son los indigentes. Se cree que cuando se comienza una obra en algún sitio, los indigentes que habitan en la zona comienzan a desaparecer y terminan emparedados vivos en las columnas de los puentes o cimientos de las obras. Pero los indigentes no son los únicos que pudieran terminar como ofrendas. En realidad, cualquier persona vulnerable, como mujeres, ancianos o niños. Es por eso que existen tantos desaparecidos diariamente. Un porcentaje de estos se cree que fueron utilizados para soportar estas obras. Puentes. Los puentes son de las construcciones que necesitan ser fortalecidas. Es aquí donde mayor número de trabajadores mueren en su labor, o se requieren varias vidas de gente raptada para echarlos al cemento. El siguiente relato me llegó al correo por parte de uno de los seguidores del canal, y dice lo siguiente. Hace muchos años, antes de que mi papá muriera, me contó que enterraban a las personas vivas en los pilares de los puentes, para que resistieran la obra. Me contó que en los años 70 vino a trabajar a la Ciudad de México, y a falta de oportunidades encontró trabajo en una construcción, donde también pidió permiso para dormir. Contó que había días que tenían que tapar con cemento los puntos de apoyo de la construcción, pero antes de taparlos enviaban trabajadores a revisar el área
para ver si había un desperfecto o por si habían olvidado alguna herramienta, y que cuando las personas estaban ahí abajo, les aventaban el cemento y así los enterraban vivos. Comentó que las personas que eran enterradas en su mayoría venían de otros estados de la República Mexicana a buscar trabajo y por lo tanto los familiares los pensaban como desaparecidos. Es bien conocido que algunos puentes aún hoy en día siguen cobrando vidas en diversos accidentes que constantemente ocurren. Seguramente tú conoces alguno de estos. En la década de los años 60 se dice que en los barrios como La Luzanalco, Los Remedios y El Alto de la ciudad de Puebla, todos asustados se metían a sus casas apenas se ocultaba el sol, debido a que una camioneta gris asolaba esa zona y otras, recogiendo a mujeres, niños y vagabundos para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. A veces se requieren muchas vidas y otras veces pocas, como la leyenda del puente sobre el río Atoyac en la antigua carretera federal a México. Ahí cuentan, se escuchan los gritos de los espíritus de dos compadres que fueron enterrados vivos en los cimientos, cuando borrachos regresaban de una reunión y fueron presas fáciles para ser ofrendados. Otra de las historias que me enviaron al correo dice lo siguiente. Yo tenía un tío que era albañil, esto en los años 70. Mi madre y mi tío vivían en Tacubaya, cuando estaban haciendo el difusor de Avenida Revolución a Periférico Norte. A mi tío lo citaron en la madrugada para vaciar el concreto sobre los pilares, pero se quedó dormido y llegó tarde. Cuando llegó, dijo que vio a algunos albañiles que estaban amarrados a las estructuras de los pilares y les estaban vaciando el concreto encima. Entonces mi tío corrió y jamás quiso volver a trabajar en la construcción. ¿Habían escuchado esta leyenda o alguna historia similar? Si no es así, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. Seguramente ellos tendrán muchas cosas que contarles respecto a esto. Pero no solamente en los puentes suceden este tipo de cosas. En las presas, el tema va mucho peor. Presas. Caso particularmente tétrico es el de las presas, en donde sucede lo mismo, pero al parecer, aquí el deseo del diablo es aún más abominable, ya que las vidas que pide son regularmente de niños, quienes con sus restos soportarían la impresionante presión que ejerce el agua sobre el cemento. Es por eso que gran cantidad de personas que habitan cerca de las presas dicen que de noche o durante las tormentas se puede escuchar el llanto de los niños que quedaron atrapados y que soportan la tempestad que suceda. Leyenda similar la podemos encontrar en la presa de San José en San Luis Potosí, en donde niños fueron enterrados en las columnas de la construcción para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Tan solo de imaginar dicha escena da escalofrío y bastante angustia saber que los espíritus de aquellos niños se encuentran atrapados entre sus muros. Escuchemos 2 relatos más de los que me han mandado al correo sobre este tema. Yo tendría unos 13 años cuando comenzaron un puente cerca de un mercado donde mi abuela y mi tía tenían locales de zapatos. Mi tía siempre le regalaba comida a un vagabundo que le ayudaba a cargar las cajas de zapatos. Cuando comenzaron el puente, el vagabundo le dijo a mi tía que se escondería por un tiempo porque ya estaban buscando gente para echarla viva en el cemento de los cimientos, que él ya había visto como a otros vagabundos los habían metido en los pilares del puente. Por eso, cuando hay construcciones, los vagabundos desaparecen. Cuando terminaron la obra, el vagabundo regresó y llevó velas y flores abajo del puente. Vivo justo enfrente de la carretera federal México-Toluca, y me contó mi abuelo y mi papá que cuando estaba en construcción, de día parecía que no avanzaba la obra, pero después de anochecer y volver a amanecer, la construcción ya iba muy avanzada, y que según esto se debía a que las ofrendas humanas habían sido dadas. Hasta la fecha, en algunas noches, se pueden escuchar los gritos de aquellas personas.
Al parecer este tema es bien conocido en toda Latinoamérica, pero vamos a descubrir si es verdadero o falso. Estas aparentes leyendas urbanas no son actuales ni propias de Latinoamérica. En realidad tienen cientos de años. En el libro La historia no escrita sobre la niñez y pediatría, escrito por Max Shane, señala que los niños han sido emparedados desde Jericó, en una época que data de 7000 años antes de nuestra era. También en las narraciones antiguas alemanas se habla sobre el mismo hecho de emparedar personas en construcciones. Incluso se han descubierto huesos como los encontrados en los cimientos de diversos templos católicos que datan de más de 400 años. En Japón encontramos el Itobashira, que significa pilar humano. Esta técnica se practicaba en Japón en el 323 después de Cristo. Esto se trataba de un sacrificio humano, donde se enterraba viva a la persona abajo o a un costado del edificio de gran escala, como lo eran los castillos. Esto se hacía como un tributo a los dioses, para que el edificio no fuera destruido por desastres naturales o ataques enemigos. La palabra Itobashira también puede hacer referencia a los trabajadores que fueron enterrados vivos en condiciones inhumanas. Así que la pregunta sobre si esto es verdadero, debo decirles que sí. Que en diferentes épocas de la historia a nivel mundial se realizó esta práctica en diversas regiones del mundo. Todas tienen un contexto diferente, pero la idea y el hecho es el mismo. Los emparedados o enterrados sirven de refuerzo para las grandes construcciones. Ha sido impresionante saber que las ofrendas humanas fueron una realidad en algún momento de la historia. Ahora la pregunta y la duda que tenemos es si esto se sigue realizando hoy en día. Pero esa pregunta vamos a tratar de resolverla en un segundo video, en donde hablaremos sobre una película boliviana que habla sobre este tema. Además, trataremos de entrevistar a personas que estén dentro de la construcción para que nos digan si esto es verdadero o falso. Y también conoceremos otros lugares donde dicen que hubo entierros humanos. Mi nombre es Oxlack Castro. Recuerden que cada miércoles y cada sábado hay video nuevo aquí en este canal de investigación, y también en todas mis redes sociales todos los días hago contenido, así que síganme en Twitter, Instagram, Facebook y hasta en TikTok. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente misterio.